Pues a lo mejor, esperemos que después de la música esta no demos la nota, pero vamos a intentarlo. Aquí vengo a hablaros de lo que pone ahí, de la clase media. La clase media, he puesto ahí el fin, se me ha escapado un poco, porque voy a hablar del posible fin de la clase media, pero sí lo dejo ahí en posible. Entonces, pero antes de nada me gustaría saber a quién estoy hablando, por lo menos los que estáis aquí. ¿Me podéis levantar la mano, por favor, aquellos que penséis que sois miembros activos de la clase media? Activos, miembros de la clase media, señor. Muy bien, me tranquiliza esto. La mayoría sois de la clase media. En segundo lugar, aquellos que penséis que vuestros hijos o sobrinos, porque hoy en día la natalidad no está para echar cohetes, van a ser también de la clase media como vosotros sois. ¿Podéis levantar la mano? Bueno, ¿alguno menos? Alguno se ha bajado aquí. Bien. Y una última, no os molesto más, no os entretengo más. Esto, si os hubiera preguntado esta última pregunta hace 5 años, ¿habríais levantado la mano los mismos? ¿Quiénes habrían levantado la mano también? ¿Alguno menos? La cosa está así. Nosotros somos de clase media, lo decimos todo el mundo, no sabemos qué va a pasar y además esto nos ocurre desde hace poco. Algo hay ahí que se mueve. Mi intención aquí es solo una, solo tengo una idea para traer. Y es, esto que estamos aquí viendo es algo que viene de bastante atrás, no de hace 5 años. Es una especie de movimiento geológico que tiene parte social, económica, política, etcétera, de la cual yo hablaré más bien de algunas cuestiones económicas, pero que es algo muy largo, de muy largo plazo, un movimiento lento, como un glaciar que se mueve en una dirección, y que nosotros no hemos visto ese movimiento hasta hace poco, pero que estaba ahí latente. Esa es la idea que quiero transmitir y para eso me voy a apoyar en unas cuantas cosas. Algunos números, ya sabéis que los economistas tenemos que poner números y gráficas por todas partes, pero yo pondré solo esta. Esto es una U que es muy interesante. Es datos del único país que tiene datos con la suficiente longitud como para poder hacer estas cosas. Esto es los últimos 100 años. Para empezar, esto es una película, del resultado de los últimos 100 años, de la parte de renta que va a parar al 1% más rico, es decir, a los muy ricos. Ya veis que llama la atención 2 fechas señaladas, que además coinciden con cosas gordas que han debido pasar ahí. El año 29 y el año 2007. Por supuesto, no se me ha ocurrido a mí esta tarde esto. Hace mucho tiempo que hay gente que habla de esto y que empieza a atar cabos. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? No lo creo. Pero a mí no me interesa tanto tampoco eso, el hecho de que aquí tenemos 2 puntos, que aquí se dan 2 crisis económicas gordas, sino lo del medio. Yo me miro en lo del medio. ¿Qué ha pasado en medio? Pues durante 50 años, mejor no hablemos de los primeros después del 29, pero durante esos 50 años la cosa bajó y bajó enormemente. Vosotros diréis, bueno, del 20% que se llevaban los muy ricos en el año 29 al 7,5%, bueno, son 12 puntos. Esto es una barbaridad de dinero. Con una economía creciendo, también es verdad. ¿Y en esos años qué ocurrió? Pues ocurrió que es cuando se formó, cuando se generó, cuando se acuñó incluso el término de clase media. No es una cosa que existiera antes. La clase media se generó ahí. ¿Y cómo se generó? ¿Qué pasa? La gente vino de la Segunda Guerra Mundial y había un cartel en su casa que ponía clase media. No, sencillamente porque la renta se distribuía, no redistribuía, sino se distribuía en una predistribución, es decir, los salarios, los beneficios de la gente, estaban repartidos de una manera mucho más igual. En economías de mercado, estamos hablando de una economía de mercado, no estoy hablando de nada, de otro tipo de cosas. Y esto fue así, y es así como se genera la clase media. Esa familia que tiene un nivel de vida estable, una cierta seguridad económica, que sin grandes lujos, si cumple las reglas, puede funcionar. Eso es lo que vosotros queréis decir cuando levantáis la mano. Y eso, lo que fuera, que fuese, es lo contrario de lo que ha ocurrido después. Justo al revés, la clase media, las fuerzas que generan la clase media, se han revertido en sentido contrario. Y no nos hemos dado cuenta, aquí todos somos clase media, no hemos desaparecido, existimos todavía. Entonces la pregunta que queda, pues a lo mejor hemos descubierto algún sistema para sobrevivir, que no sabíamos.
Pues yo estoy aquí para explicaros los sistemas que tenemos para sobrevivir. Una primera respuesta podría ser, a lo mejor es que los salarios, bueno, pues no se han comportado mal y están bastante bien distribuidos. Mucho me temo que voy a daros malas noticias. Bueno, nada que no hayáis comprobado al final de mes cada uno. El trabajador medio está en azul, el ejecutivo medio, directivo medio, como queréis llamar, persona ya de otros niveles de jerarquía en la empresa, lo ponemos en marrón. Estos también son datos norteamericanos, que son los que tienen los datos más largo plazo. Este salió hace un mes o dos. Si representamos ahí lo que sería un año de trabajo del trabajador medio, ese es un año de trabajo suyo. Bien, ¿cuánto tiempo le costaría en el año 79, que es cuando esa U empieza a subir, a un trabajador, a un ejecutivo medio, ganar ese mismo salario? 2 semanas. ¿Os parece bien? Una diferencia importante, ¿sabéis? El mercado dice, a cada cual según su productividad. Bien, ¿este lo justificaba entonces? No lo sabemos todo, pero alguien dice que sí, otros que no. Hay muchas discusiones. Pero a mí no me interesa eso, porque ese es el año 79. ¿Qué pasa ayer? ¿Qué pasa hoy, esta mañana? 2 días. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el 2 de enero hay gente que ya ha ganado el salario que otro gana en todo el año. Eso es mucho, es poco, es suficiente. Fijaos que son valores medios. Cristiano Ronaldo a las 2 de la mañana del 1 de enero ya ha ganado el salario medio. Cuando tú te vas a la cama después del chiste que te ha contado tu cuñado larguísimo, hay un tío que se ha ganado el salario entero. Ojo con las metáforas que se las carga el diablo, porque Cristiano Ronaldo es el paradigma del mercado. ¿Por qué? Porque Cristiano Ronaldo es un señor que tiene unas cualidades excepcionales, nadie lo niega, y tiene una tecnología de comunicación que es capaz, que cada patada que le da el balón, hay 300 millones de personas pasando por caja. Eso es algo inimaginable hace 100 años. Por eso ese señor produce mucho dinero. Nadie lo niega. Nadie lo niega. Pero ¿qué ocurre? Que en el mismo equipo hay otro señor que se llama Kaká. No pega una patada al balón, pero prácticamente gana lo mismo. Ay, ay, ay. Los designios del mercado son inescrutables. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cuántos Kakás hay por cada Ronaldo? ¿Es ese resultado la consecuencia de la libre competencia a cada cual según su productividad? ¿Es eso? Esa es la liturgia que tenemos todos los días. Eso es lo que nos han dicho hasta hace bien poco mucha gente. Pero ya hace como 10 años que cada vez menos gente es capaz de decir eso. Algo más hay ahí. Algo más hay detrás de esas diferencias. De ese 1% más rico que se lleva el 20% y de estas diferencias salariales tan abismales. Lo que pasa que son diferencias, son problemas, son mecanismos que quizá no estamos acostumbrados a discutir, ni desde la izquierda ni desde la derecha, porque son cosas nuevas, porque son problemas institucionales gordos, fallos de mercado, fallos del Estado, fallos de todo tipo que hacen que pasen estas cosas. Y entonces la pregunta es, ¿sigue estando en el aire? No contesta la pregunta. Entonces, ¿cómo no hemos saltado por los aires? ¿Cómo es posible que esté dando esta charla gente de clase media todavía? ¿Cómo existe gente de clase media todavía? En Occidente, claro. Estoy hablando todo el rato de Occidente. Pues bien, la cuestión está... Hay 2 principales motivos y el primero es el estado de bienestar. Aquí ya por fin puedo sacar una foto de España y esto es el auge y la caída del estado de bienestar en España. Como sabéis, en España vamos con el paso cambiado, 2 o 3 décadas y lo empezamos a montar en el 79. Pero el estado de bienestar es una manera de, si no creación, sí de mantenimiento de clase media. Todos lo sabemos. En particular a mí nadie me tiene que demostrar esto con ningún teorema. Si no hubiera sido porque en el año 83, cuando empecé a estudiar mi carrera, la educación pública en la universidad era eso, pública, pues yo no estaría aquí dando esta charla, así que no necesito más teoremas para eso. La educación, por tanto, es una de las patas fundamentales, porque yo estoy ahí, y esa es una experiencia personal. Pero la sanidad que os voy a contar, cualquier enfermedad mínimamente grave, puede convertir una familia de clase media y 2 o 3 generaciones en otra cosa que no es la clase media. La sanidad pública hace el trabajo de impedir eso. Y en tercer lugar las pensiones, que también
tanto se habla últimamente, las pensiones es un sistema también redistributivo cuando son como la nuestra de caja única, porque permite a la gente que tiene ingresos por debajo de los, digamos, de los niveles más bajos, tener una pensión digna, aunque, y no por ello, tener que privarse de necesidades básicas durante su vida laboral. Por tanto, esas tres patas, que es realmente el estado del bienestar, es las que ahora están en juego cuando vemos que la gráfica ya definitivamente va para abajo. Esta es la primera pata, pero aún así no hubiera sido suficiente. Esto es un mantenimiento. Pero la otra es la que voy a explicar a continuación, que es la deuda. La deuda es el resultado de... es la única salida que el sistema tenía para mantenerse en esas condiciones sin reventar. Antes, un pequeño apéndice estadístico que lo necesito para que nos sepamos de qué estoy hablando. La media y la mediana son dos formas de medir valores. Y entonces aquí, si nosotros estamos reunidos y de pronto entra por esa puerta un ejecutivo de esos de antes, no el medio, uno un poco más alto, de pronto nuestra renta media aquí en la sala se multiplica por 10. No estoy exagerando. Con esas cifras puede multiplicar por 10 tranquilamente. Y dices, ¿qué? ¿Nos hemos vuelto más ricos? No, ha venido él. Pero, la mediana es muy sencillo. Nosotros ordenamos los salarios de los aquí presentes de mayor a menor. No sé si andarán muy dispersos, pero bueno, el del medio, el mediano, el que está ahí en medio, tiene 50% arriba, 50% abajo, ese es el mediano. Que entre un señor así o no, pues bueno, te puedes subir un par de puestos, pero al final es lo mismo. La mediana es la misma, la media sube. Claro que los salarios medios suben, pero los medianos no. Ese es el problema. Los medianos no suben. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hemos podido mantener la clase media con todo el consumo que eso lleva? La clase media significa tener un nivel de consumo tal. ¿Cómo lo hemos podido mantener? Bien, hay una primera estrategia que es muy sencilla. El trabajador medio ese de antes, mediano, un trabajador mediano, llamémosle mileurista, se casa con otra mileurista. Y entonces en esa casa trabajan dos. Y dicen, es que tenemos que trabajar los dos. Ya tienes una familia, 2000eurista, con dos trabajadores mileuristas. Ese es el truco. Si lo vendes como la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, pues bueno. Pero desde este punto de vista es que si no, no llegan a fin de mes. Ah, esto es otro tema. Esto es otro tema. ¿Se ha incorporado por aquello de realizarse o porque no llegaba a fin de mes? Aclarémonos. Es que me realizo, con fregando escaleras me realizo mucho. ¿De acuerdo? Bien, entonces queda claro que esa es la primera estrategia, que ya por supuesto quedó muy corta hace años. Y la segunda, pues bueno, estoy descubriendo aquí la pólvora. Si el consumo mediano, que efectivamente ha subido, si nuestro nivel de vida, por eso os decimos, pues clase media, claro que sí, pues yo tengo mi consumo como el vecino, como el otro, más o menos, una cosa media, sin lujos, pero bueno, tengo mi pantalla plana y todo eso. Entonces, eso ha subido, y además no lo pintaba así porque sí, es exponencial, sube exponencialmente. Es verdad que ha subido el consumo mediano, y el medio, el mediano, y todos. Pero el ingreso mediano no. Ni los dos ingresos medianos sumados tampoco. Siguen siendo dos, que constantes, son dos constantes. Y entonces, claro, al final, la diferencia, pues aumenta. ¿Y esa diferencia qué es? Deuda. ¿Deuda de quién? Pues de los que no llegan. Y entonces nos dicen, ah, habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. Muy bien. ¿No será que nuestras posibilidades no han subido lo que debieran? A lo mejor, digo yo, por molestar. Podría ser, ¿eh? Pero lo cierto es que sea por lo uno, sea por lo otro, la deuda está ahí. Y por muy complicado que es el sistema financiero, que lo es, y si no lo es ya lo complican más, hay siempre un cabo del hilo en el ovillo y otro cabo. En un cabo está alguien que dice, ¿de dónde está mi dinero? Y en el otro a alguien le dicen, oye, que tú lo debes. Y entonces eso es, a su vez, riqueza para el que debe y un pasivo para el que está en el otro lado de la cadena. Entonces, esto es las dos formas que hemos tenido. Y ahora, obvio, huelga decir que ninguna de las dos formas están en un buen momento, que digamos. El estado del bienestar, que os voy a contar, y respecto a la deuda, pues que no voy a decir que no se haya dicho. Entonces, ¿cómo salimos de esta? Esta es la cuestión. ¿Ahí lo dejo? No, te tendré que decir algo. Ya he puesto insostenible, ¿eh? Entonces, la primera es,
Bueno, esto puede sonar muy educado. La deuda tiene que ser reestructurada. Queda mucho más fino que decir otras palabras. Pero reestructurar la deuda significa aquellas deudas que se han contraído con rentas que no se obtendrán, ni se han obtenido y se obtendrán, porque están supuestas en un crecimiento que no está ahí, no se van a poder pagar. Pero no por mala fe, sino porque no hay. Cuando tú sumas todas esas deudas, no se van a poder pagar. Eso no es ni bueno ni malo, es así. Es lo que hay. Que da problemas de riesgo moral, que es anatema. Muy bien, pero es lo que hay. Entonces, de una forma u otra, hay varias formas, las deudas no se pagarán. Pero eso no soluciona el problema de fondo. Segunda cuestión, impuestos. Impuestos sobre la renta. ¿Qué renta? ¿Dónde está la renta? ¿Seguimos metiendo impuestos al 90% de la población? Ya no puede más. Hemos tocado hueso, no hay más jamón. No hay más. ¿Qué queréis seguir ya? Entonces, la cuestión está, bueno, pues algo habrá. Además, los que tienen arriba dicen que no tienen país. En un momento determinado, si dices subir los impuestos marginales, dicen, ¿pero de qué país? Porque yo es que me cambio de país rápidamente. Y si no hace falta, incluso no me hace falta, mando el dinero a otro sitio y ya está. Entonces, como que es complicado, las propiedades son más inmóviles. Pero no deja de ser redistribuir, y a mí esa es una cosa que me parece bien. Cuando viene una riada es muy importante salvar los muebles. Todo el mundo corremos a salvar los muebles. Redistribuir es importante y es urgente. Y además, si no, el sistema puede entrar en unas fases muy complejas. Pero yo no he venido aquí a hablar de redistribuir. Yo he venido aquí a hablar de distribuir, de predistribución. Llega el momento de la verdad de preguntarnos, pero vamos a ver, ¿por qué A gana X y B gana Y? Esta es la pregunta. Ya sé que esto es anatema en una economía de mercado. Esto es un sacrilegio. Por supuesto que gana eso porque lo vale. Bueno, pues si lo vale, bien, pero si no, habrá que mirar esto. Entonces no podemos ya salvar más muebles y hay que pensar en amueblar algo. Esta es la cuestión que quiero dejar en el aire. Amueblemos y a lo mejor conseguimos quitarle los interrogantes y el fin a la expresión esta. Porque si no, la verdad es que las cosas pintan muy mal. ¿De acuerdo? Nada más, eso es todo.